Vamos a compartir hoy la cuarta parte de esta hermosa serie que estamos desarrollando, Cuando Dios es Primero. Y hoy vamos a hablar sobre enfrentando el factor Acán. Vamos a ver de qué se trata este tema, enfrentando el factor Acán. Quiero invitarlos que vayan por favor a Josué capítulo número 6. Abran sus Biblias en Josué capítulo número 6. Vamos a leer prácticamente 3 capítulos en este momento, así que es sumamente importante que ustedes me sigan detenidamente en la escritura. Yo estoy usando la Nueva Traducción Viviente, pero la versión de 60 igual tiene el mismo contenido con palabras diferentes, pero es el mismo contenido. Entonces, en el capítulo 6 del libro de Josué, y por favor, si usted no tiene una Biblia, acérquese a alguien que tiene una Biblia. ¿Quién no tiene Biblia hoy? Ahí al lado, que usted no tiene una Biblia para leer, entonces busque a alguien. Si usted no tiene una Biblia, acérquese. O si usted que anda una Biblia y ve a alguien sin Biblia, júntese a esa persona e invítelo a leer con usted, porque es importante que todos sigamos al pie de la letra esta escritura hoy, para que nadie piense que lo que está hoy contando aquí o narrando aquí hoy es un cuento, es una historia, una fantasía. Es un hecho que ocurrió y está registrado en las escrituras. Vamos a Josué capítulo número 6 y vamos a leer los primeros 5 versículos. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Verso 3: tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Verso 5: cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Desde el verso 6 hasta el versículo número 14, la escritura nos narra cómo Josué le dio las instrucciones al pueblo de Israel de lo que Dios le acababa de decir y que recién leímos nosotros. Vayamos ahora al versículo número 15, por favor. Verso número 15. Y en el verso 15 vamos a ir hasta el verso 24. El 7º día, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores. Pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. En la 7ª vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo. Como una ofrenda al Señor, solo se les perdonará la vida a Rahab la prostituta y a los que se encuentran en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. Verso 18: no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Verso 20: cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos del carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente los muros de Jericó se derrumbaron. Los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Con sus espadas destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluidos hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado. Mientras tanto, Josué les dijo a los 2 espías: cumplan su promesa con la prostituta, vayan a su casa, sáquenla de ahí junto con su familia. En el verso 23 dice que los hombres la sacaron y la llevaron a un lugar cercano al campamento. Verso 24:
Luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella, solo conservaron las cosas hechas de plata, de oro, de bronce y de hierro para el tesoro de la casa del Señor. Es decir, la orden era todo lo que son metales preciosos, oro, plata, bronce, etcétera, todo debe ser apartado y va a ser usado en el tesoro del templo para la construcción del templo o del tabernáculo en su momento. Vámonos al capítulo número 7. Capítulo 7. Sin embargo, Israel desobedeció. Dice el verso 1, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas sagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Sinri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai. ¿Qué es lo que está sucediendo en los versículos número 2 hasta el versículo, vamos a ver, versículo número, hasta el versículo número 5? ¿Qué está ocurriendo? Ocurre lo siguiente: Josué envía a unos 2,000, 3,000 soldados o hombres a tomar una pequeña ciudad que no era como Jericó, era fácil de tomar. Los hombres dijeron: no mandes a todo el pueblo para que no se canse, manda a unos 2,000, 3,000. Fueron, pero fueron avergonzados. Ese pequeño pueblito, los pocos hombres que estaban ahí, los avergonzaron. Verso 6. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza, se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Josué clamó: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Verso 8. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Verso 9. Pues cuando los cananeos y los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos van a rodear y nos van a borrar de la faz de la tierra. Entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Verso 10. El Señor le dijo a Josué: Josué, levántate. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado, verso 11, y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados de entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordena al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Verso 14 hasta el verso número 15, da Josué las instrucciones: a qué hora se iban a ver, dónde se iban a ver, cuál era el propósito de esa reunión. Verso 16, temprano a la mañana, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor, y la tribu de Judá fue la señalada. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente, y el clan de Sera fue el señalado. Luego las familias de Sera dieron un paso al frente, y la familia de Sinri fue la señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Sinri se le hizo pasar al frente, uno por uno, y Acán fue el señalado. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Acán respondió, verso 20: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba aproximadamente 20 onzas, que pesaba más de medio kilo, dice. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas.
Así que Josué envió a unos hombres para que investigaran. Fueron corriendo a la tienda de Acán y encontraron ahí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa, se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía, y los llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Apilaron un montón de piedras sobre Acán, los cuales siguen ahí hasta el día de hoy. Por eso desde entonces el lugar se llama el Valle de la Aflicción. Así el Señor dejó de estar enojado. Wow. Solo leer esa escritura da escalofríos. No por lo que le pasó a Acán propiamente, sino el hecho de que Dios es celoso de lo que a él le pertenece. Amados hermanos, no podemos tomar lo que le pertenece a Dios. Si tomamos lo que le pertenece a Dios, vamos a traer una desgracia sobre nuestra vida. Vamos a traer maldición sobre nuestra vida. Y no solamente eso, el Señor se va a apartar de nosotros y nuestros enemigos nos van a vencer. Y aparte de eso, va a afectar al resto de personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces nosotros pensamos que cuando cometemos un pecado, eso no le hace daño a nadie, eso no afecta a nadie, decimos nosotros. Si lo que estoy haciendo no le hace mal a nadie, no ofende a nadie. Mire, la desviación de uno de nosotros, el pecado de uno de nosotros afecta a toda la congregación. El ejemplo en la Biblia está claro. Un hombre pecó tomando lo que le pertenecía a Dios. Y por cuanto él tomó lo que le pertenecía a Dios, no solo trajo afrenta a la nación, sino trajo maldición y derrota a toda la nación. Ahora vamos a ponernos en perspectiva con este pasaje. Mientras Israel acampaba alrededor de Jericó, esperando las instrucciones de parte de Dios, el pueblo de Jericó, asumiendo que estaban en asedio, aseguraron las puertas de la ciudad. Nadie entraba ni salía. Dios le dio instrucción a Josué que Jericó sería la primera ciudad conquistada. Recuerden esto, no pierdan este punto en la geografía. Israel viene del desierto, 40 años de haber estado en el desierto, cruzan el río Jordán y la primera ciudad que encuentran rumbo hacia la tierra prometida, o ya están, al estar al otro lado del río Jordán, ya están en el amplio territorio de la tierra prometida. Y la primer ciudad que ellos encuentran es la ciudad de Jericó. Y estamos hablando que lo primero le pertenece ¿a quién? No los escuché, ¿a quién? Exacto, le pertenece a Dios. Entonces Dios está diciendo: vayan y encuentren la ciudad de Jericó, y la primer ciudad, que en este caso es Jericó, destruyan todo, pero todo lo que es oro, plata, bronce, etcétera, todo eso no lo tomen, porque es lo que se conoce como el anatema o la maldición, que por cuanto es anatema o maldición tiene que ser quemado o dedicado para Dios. Y en este caso Jericó era el anatema de Dios o la maldición, lo que tenía que ser destruido. Porque lo primero siempre tiene que ser entregado a Dios para ser destruido, consumado, porque le pertenece a Dios. Entonces Jericó era la primera ciudad que ellos están enfrentando. Y el Señor les da claramente la instrucción de que no tomen nada de lo que encuentren ahí, porque todos los utensilios, oro, metales, etcétera, todo eso será usado para la construcción del templo. El Señor entonces dio instrucciones muy detalladas acerca de la batalla. En el verso 16 les dice que Él les daría la ciudad, les entregaría la ciudad. No tendrían que esforzarse, porque Él pelearía la batalla por ellos. Y lo único que Dios esperaba a cambio de su pueblo era una obediencia corporativa. Y entonces la ciudad sería de ellos. Pero hablando de el
factor Acán. El factor Acán es cuando nosotros tomamos lo que le pertenece a Dios, ya sea de nuestras finanzas, ya sea de nuestro tiempo o ya sea de nuestros talentos. Todo en nuestra vida que le pertenece a Dios, lo primero que le pertenece a Dios, cuando nosotros lo tomamos para nuestros propios beneficios o para nuestro propio uso, estamos caminando en el factor Acán. Pero surge la pregunta entonces, pastor, ¿cómo hago para saber si yo soy uno que está actuando como Acán o actuando en el factor Acán? Y si estoy actuando en el factor Acán, ¿cómo hago para vencerlo? O si estoy siendo tentado por el factor Acán, ¿cómo puedo hacer para vencerlo? 3 cosas, vamos a ver la primera. ¿Cómo vencer el factor de Acán? Número 1, con una firme decisión de no tocar las cosas consagradas. Dios había dicho que Jericó estaba sentenciada para destrucción. No debía ser tocado nada de la ciudad. Tenían la orden de quemarla con fuego. Él les estaba enseñando a su pueblo con esta primera ciudad sobre la ley de las primeras cosas. Ellos comprendieron muy bien la terminología. El pueblo de Israel entendió bien el lenguaje que Dios estaba usando, porque ellos, cuando salieron de Egipto, la noche que salieron de Egipto, aprendieron que lo primero le pertenece a Dios, el primogénito le pertenece a Dios, y cómo Dios caminaba o camina de acuerdo a la ley de las primeras cosas, o como otros llaman, la ley de las primicias. De manera entonces que Dios se estaba asegurando que todos comprendieran que esa ciudad no les pertenecía a ellos. Recuerden, era la primer ciudad, no les pertenecía a ellos. Por tanto, no debían guardar nada de las riquezas que encontraran en ella. Por esa razón es que Jericó era lo primero. Ella era la ciudad o la cosa consagrada para Dios. Recuerden que estamos hablando cuando Dios es primero. Lo primero le pertenece a Él. La riqueza de Jericó, hermano, era increíble. Era una ciudad muy próspera. En ella era tan próspera que en su desesperación la gente estaba huyendo. Los habitantes de Jericó, en su desesperación, en su vida, estaban botando sus pertenencias. Y en la calle habían lingotes de oro, monedas de plata amontonadas por todos lados. Eran abandonados porque los habitantes lo que querían era escapar por sus vidas. Los israelitas, con antorchas encendidas, deciden, por la instrucción de Dios, quemar a fuego la ciudad. Pero el oro y la plata serían llevados para construir el templo. No se le permitía a nadie tomar de ello para sí mismo. Todo el ejército de Israel comprendía el concepto de la cosa consagrada, excepto un hombre, Acán. Mientras destruían la ciudad y preparaban todo para quemarlo como una ofrenda al Señor, la fe de este hombre, Acán, decayó. Él vio un monte de lingotes de oro, vio unas monedas de plata, un manto babilónico y tomó una decisión en su corazón de guardarlo en su mochila. Lo llevó a su tienda, hizo un hueco, lo enterró ahí y le puso luego la alfombra y lo tenía como un tesoro para sí. Amados hermanos, cualquier pecado en nuestra vida, cualquier cosa que deshonra a Dios, Dios lo sabe. Por más que nosotros tratemos de ocultarlo o esconderlo, Dios lo sabe. Y Dios, en su misericordia, nos da tiempo, nos da oportunidad de arrepentirnos. En nosotros queda la decisión de que o confesamos nuestro pecado al Señor, nos arrepentimos de eso, nos apartamos de eso, de ese pecado o de eso que deshonra a Dios, o Dios en su momento nos exhibirá públicamente para avergonzarnos y para que su nombre no sea tenido en vano. Acán lo escondió y él se quedó callado. Él sabía que había pecado, por eso escondió el botín. Si él no hubiera sabido que lo que había hecho era un pecado, probablemente él hubiera andado enseñándoles a todos: miren lo que me encontré. ¿Me estoy explicando?
Si él no hubiera sabido que lo que estaba haciendo era un pecado, era una desobediencia al mandato del Señor, él hubiera andado con oro y plata en la mano y el manto babilónico encima, diciendo: hey, miren lo que me encontré. Miren qué bonito este manto, miren qué precioso. Y miren este lingote de oro que me encontré, y miren 200 monedas. Él lo hubiera andado enseñando. Pero ¿por qué lo escondió? Porque él sabía que lo que había hecho era una deshonra para Dios, era una desobediencia al Señor. De manera entonces que a veces este era el único pago. En el caso de los soldados, era el único pago que recibían como sueldo, el botín. En otras palabras, cuando iban a la guerra y conquistaban una ciudad, un territorio, como los soldados en ese tiempo no tenían un salario, entonces los reyes permitían que del botín de esa ciudad, es decir, de las riquezas de esa ciudad, los soldados tomaran para sí, porque eso era su pago. Pero en este caso, Jericó no le pertenecía a ellos. Jericó le pertenecía ¿a quién? Al Señor, porque era la primer ciudad. En otras palabras, Dios está diciendo: si ustedes me honran con la primer ciudad, el resto de ciudades que vienen van a ser suyas. Lo único que les estoy pidiendo es que me honren con lo primero. Eso es todo. Honrenme con lo primero, y el resto de las ciudades que vienen serán suyas. Entonces, el botín era repartido entre la gente, entre los soldados. Pero repito, Jericó era la cosa consagrada, era lo que le pertenecía al Señor. Entonces, ¿cómo podemos vencer el factor Acán? Tengamos una firme decisión en nuestra vida de no tocar la cosa consagrada. Hablemos, por ejemplo, de tiempo. Hablamos nosotros entre la vida cristiana, entre los creyentes, por ejemplo, que el domingo es el día del Señor. Cuando usted está tomando el día que le corresponde al Señor, y no es que los otros días de la semana no sean del Señor también, pero se supone que ese día es el día que ocupamos, lo dedicamos para Dios. Cuando usted y yo ocupamos este día, tomamos este día, estamos actuando en el espíritu de Acán. Le estamos robando a Dios lo que le pertenece. Estamos tomando para nosotros este día. No, pastor, es que usted no sabe, yo tengo que hacer esto, tengo que resolver aquello en el trabajo, en la oficina, en la casa, reparar la gotera y lavar la ropa. Mire, usted ya lo sabe. Usted y yo ya lo sabemos. Este día, hablando de tiempo, le pertenece al Señor. Si en la mañana, temprano en la mañana, cuando usted y yo nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Si usted sabe que lo primero le pertenece a Dios, sus primeros pensamientos, sus primeras palabras, su primera expresión, su primer momento ahí con el Señor, ese tiempo le pertenece a Él. Pero si usted lo ocupa para otras cosas, usted y yo le estamos robando al Señor lo que le pertenece. Cuando hablamos de dinero, cuando usted y yo retenemos lo que le pertenece a Dios, le estamos robando a Dios lo que le pertenece. Estamos actuando en el espíritu de Acán. Y cuando actuamos en el espíritu de Acán, amados hermanos, estamos trayendo maldición sobre nosotros. Número 2, ¿cómo podemos vencer el factor Acán? Número 2, respetando el trato. ¿Cuál era el trato? Surge la pregunta. En este caso, con el pueblo de Israel, el trato era que la próxima ciudad por conquistar era ahí. Era un pueblito sin un ejército establecido. No era como Jericó. Fíjense bien. Básicamente era un caserío junto al río, al camino, perdón. Por lo que los espías dijeron a Josué: no, que no suba todo el pueblo. Manda unos 2,000, 3,000 hombres, no los fatigues a todos y vámonos. Sin embargo, ese día sufrieron una gran derrota. Y fue entonces cuando Josué le preguntó a Dios: Señor, ¿qué sucede? Y Dios le demostró que había pecado en el pueblo. Y amados hermanos, si violamos la ley de Dios, pagaremos las consecuencias. Si violamos la ley de Dios, vamos a pagar las consecuencias. Ahora, es importante que nosotros sepamos que el trato consistía en lo siguiente, y lo voy a repetir así. La primera ciudad que encuentran en camino hacia la tierra prometida es Jericó. Esa me pertenece a mí. Destruyan todo lo que es
materiales, metales preciosos, eso lo llevan para mí para construir mi templo. El resto destruyanlo. Señor, y si miro un burro que me gusta, déjelo, mátelo. Ay, Señor, mira, ese camello, ¿cuánto me darían por ese camello, Señor? Esas ovejas, qué lanosas se ven, qué hermosas ovejas se ven, Señor. ¿Cómo las vamos a destruir? Y Dios dice, destruye todo. Entonces, cumplieron a media y destruyen todo. El oro, la plata y todo eso lo guardan, pero un hombre, un solo hombre, tomó lo que ya hemos presentado, explicado, lo tomó para sí y lo escondió. En ese momento, aunque fue un solo hombre, una sola persona, quien violó el trato, Dios lo vio como que era toda la nación. Me estoy explicando, hermanos. Vean, este asunto es serio, hermano. Es serio. Diga al vecino suyo así con cara de calor, esto es serio. Esto es serio. Es decir, esto no es un asunto de que, yo me la juego bien, yo sé cómo tratar a Dios, yo sé cómo manejar a Dios. No. A Dios no lo podemos engañar. Nosotros no somos más listos que el Señor. No somos más inteligentes que Él. El trato era, no toquen nada, lo que me pertenece es mío, yo después les voy a dar a ustedes. Vean lo serio. Uno de nosotros que peque. Yo siempre he dicho esto. A veces hay hermanos que dicen, ay, hermano, usted exagera, pastor. Bueno, ¿creen ustedes que está exagerando aquí el pasaje? ¿Por qué la nación, el pueblo de Israel, fue derrotado de una manera humillante? Y lógico, todos nos ponemos a orar como Josué. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has deshecho? Y Dios dice, deja de estar llorando que hay pecado. Hay pecado. Mire, la pregunta aquí es, o el punto aquí no es preguntarnos, ¿será que el que tengo a la par es un Acán? Vuelva a ver al que tiene al lado suyo, así, véalo. ¿Será que el que tengo a la par es un Acán? No, esa no es la pregunta. ¿Saben cuál es la pregunta? O la realidad es esta, es que en todos nosotros hay un poco del espíritu de Acán. En todos nosotros. No es pensar si el que está a la par es un Acán, es que en nosotros hay un poquito de Acán. Respetemos el trato. Número 3, ¿cómo podemos vencer el factor Acán? Reconociendo que hay algo de Acán en nosotros. Leímos el pasaje, Josué pasó tribu por tribu. Imagínense, cuando Israel salió de Egipto, eran, según el relato bíblico, eran un poco más de 600,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Así que posiblemente el pueblo de Israel pasaría el 1,000,000 de personas. Ahora, en el desierto pasaron ¿cuántos años? ¿Cuántos? 40 años, y murió una gran cantidad. Pero a esa altura el pueblo ya era multitudinario, eran millares de gente. Entonces dice Josué, ¿y cómo hago? Josué es como que yo me ponga aquí hoy, en lugar de Josué, diga, Señor, ¿quién será el Acán aquí? ¿Cómo hago? ¿Quién será el Acán? ¿Quién será el Acán aquí en la iglesia, Señor? ¿Qué hago? Entonces Josué está delante de todo el pueblo y dice, ay, Dios mío, ¿y ahora cómo hago para descubrir quién es el que ha pecado? Y dice Dios, reúnelos por tribu. Y se reúnen las 12 tribus, toditos los que eran de la tribu de Judá. Interesantemente, este hombre era de la tribu de Judá, lo cual lo ubica en una de las tribus de liderazgo. Era de los cantores, era de los adoradores. La tribu de Judá. No queden viendo mal a los muchachos adoradores. Sí, está bien, veámoslo.
Pero bueno, ellos eran de la tribu de Judá, pero esto es de la tribu de Judá, la de Zabulón, la de Isaacar, la de, a ver, recuérdenme otra tribu. La de Neftalí, la de Leví, la de Benjamín, están todas las 12 tribus. Y entonces dice ahora el Señor, ahora vamos a hacer suerte, o vamos a identificar quién es la tribu. Y pasan las 12 tribus y dice Dios, es la tribu de Leví, perdón, de Judá. Ok, y ahí está la tribu de Judá, un montón de gente también. Y dice, ¿ahora cómo hago? Bueno, ahora llama al frente a los jefes de familias. Y vienen al frente toditas las tribus, los jefes de familia de la tribu de Judá. Clan dice la versión de aquí, Nueva Traducción Viviente. Ahora, durante todo ese tiempo, el relato bíblico nosotros lo leemos y vemos que ocurrió así. No, yo creo que sepan que esto pasó un buen tiempo del día. Y Acán está ahí haciendo fila. Él sabe lo que hizo. Él sabe que fue el que pecó. Él sabe que es la causa por la cual la nación está en aprietos. Y Dios solo está haciendo esa estrategia para darle a Acán la oportunidad ¿de qué cosa? De arrepentirse y de levantar la mano. Josué, sí, Acán, Josué, yo fui. Ah, tú fuiste, sí, y aquí está, mire. Pero Acán se queda calladito en la fila. Acán está diciendo, ¿cuándo me van a encontrar en toda esta gente? Jamás me van a encontrar. Me voy a salir con la mía. Ya me veo en un Rolls Royce con todo ese dinero que voy a vivir en una casa hermosa y voy a tener esto, porque voy a vender todo eso y voy a tener dinero. Y él está así calladito, pensando que se va a esconder de Dios. ¿Y cuál es la sorpresa de Acán? Que Dios dice, la familia de Acán. Y sale la familia. Y de la familia del jefe de familia, un clan de familia era compuesta por varias familias. De todo ese grupo de familias, escogen la familia de Acán. Y llegó, hermano, es increíble cómo vino la selección: tribu, familias, jefes de familia, y llegó a la casa. Y Josué se para frente a Acán. Así que Josué le dice a Acán, hijo mío, confiésame, no me lo ocultes, no me escondas nada. Acán se vio descubierto y confrontado de esa manera. El resto nosotros lo leímos y dice la Biblia que Dios dijo, hasta que el pecado no sea quitado, yo estaré enojado con el pueblo de Israel y sus enemigos los van a perseguir y los voy a borrar de la faz de la... No, hermano, ese es un asunto serio. Nosotros pensamos que podemos jugar con Dios. No podemos jugar con Dios. Acán confiesa su pecado al pasar tribu por tribu, familia por familia. Esa gran multitud se encuentra al responsable y repito, durante ese tiempo le está Dios permitiendo a Acán que tenga la oportunidad de confesar y arrepentirse. Pero esperanzado que podría escapar del castigo, se quedó calladito. Acán robó la gloria que le pertenecía a Dios por haber tomado de la cosa consagrada. Él, toda su familia, todas sus posesiones fueron apedreados hasta quedar un solo montón de piedras y una gran mancha de sangre. Por muy severo que se vean las consecuencias, pero durante 40 años Dios le había enseñado a Israel sobre las cosas consagradas. Acán lo sabía y encima Dios le dio bastante tiempo para arrepentirse. Por la desobediencia de un hombre, la nación entera sufrió las consecuencias. Tenía que tratarse con el factor Acán antes de poder estar de nuevo bajo la bendición de Dios. En otras palabras, cuando usted y yo estamos actuando siempre con el espíritu de Acán, estamos no bajo la bendición de Dios, sino bajo maldición. La única manera de volver a estar bajo la bendición de Dios
es que tratemos con el factor Acán en nuestra vida. Ahora, si somos uno en el Señor, entonces mi desobediencia afectará a cada uno de ustedes. Si somos uno en el Señor, la desobediencia de uno de ustedes nos afectará a todos aquí en esta congregación. Eso explica por qué inclusive muchas iglesias no están bajo la bendición colectiva de parte de Dios. Porque en lo general la iglesia del Señor alrededor del mundo no está bajo la bendición corporativa, porque no estamos tomando en serio, el factor Acán entre nosotros. No se trata de mirar quién podría ser un Acán a nuestro alrededor. El punto es que hay un poquito de Acán en cada uno de nosotros. ¿Cuánto está dispuesto a perder antes de caer de rodillas ante Dios y decir: Padre, ¿qué pasó con tu bendición sobre mi vida? Dios, ¿dónde me estoy equivocando? Y Dios, le aseguro, nos dirá dónde en nuestra vida nos estamos equivocando. El diablo no está dispuesto a perder nada sin pelear por ello. Él no está dispuesto a dejarle guardar nada a usted o a mí. Él, al igual que Dios, el diablo lo quiere todo. Él reclamará lo que Dios nos ha dado si le damos a Satanás la oportunidad. Si el diablo desea tener todo lo que usted tiene, ¿por qué está usted dispuesto a permitirlo? Él no estará satisfecho hasta que su vida esté en la completa ruina. Y entonces usted estará cuestionando la habilidad de Dios para proveer. Porque eso es lo que sucede. Cuando actuamos con el factor Acán y le robamos lo que le pertenece a Dios, estamos bajo la maldición de Dios. Satanás nos quita todo lo que nos pertenece y viene ruina sobre nosotros, y comenzamos a cuestionar la habilidad que Dios tiene para proveer, y comenzamos a decir: Señor, ¿no eres tú mi proveedor? ¿No es que tú vas a suplir mis necesidades, Señor? ¿Qué está pasando, Señor? Es que no nos hemos dado cuenta que le abrimos una puerta al enemigo, y esa puerta nos llevó a estar bajo maldición. Amados hermanos, la ley de las primeras cosas es un seguro que Dios usa para reprender al destructor. Dios puede romper la maldición sobre nuestra vida. Dios instituyó la ley de las primeras cosas como un beneficio para su pueblo. ¿Estamos nosotros viviendo de acuerdo a la ley de Dios? ¿Está usted y yo, como hijos de Dios, estamos viviendo bajo la ley de Dios o de acuerdo a la ley de Dios? En este caso, de la ley de las primeras cosas. ¿Le estamos realmente dando a Dios como corresponde? Hablando de finanzas, nuestras finanzas le pertenecen a Dios. Dios en su soberanía nos bendice, pero aún todo lo que Dios nos da, antes que lo recibamos, ya le pertenece a Él. Viene de Él. Pero cuando usted y yo sabemos que lo primero, la 10ª parte, le pertenece a Dios, nosotros lo sabemos. ¿Cuántos aquí lo saben? Lo sabemos. Pero cuando usted y yo, aún con ese conocimiento, le robamos a Dios, están ocurriendo las siguientes cosas. 1, estamos trayendo maldición sobre nuestra vida. 2, estamos trayendo maldición sobre el resto de nuestra congregación. 3, le estamos robando la gloria a Dios. Porque ¿sabe cómo funcionaba la ley de las primicias? ¿Sabe cómo funcionaba la ley de las primicias? Las primicias, el agricultor, por ejemplo, sembraba el campo, trigo, avena, cebada, etcétera, y la primer cosecha, los primeros frutos, los traía al templo. Los traía al templo. Pero eso de traer los primeros frutos al templo es un acto de fe. No solo un acto de obediencia, es un acto de fe. Porque ¿cómo sé o quién me garantiza
Escuche bien, ¿cómo sé o quién me garantiza que después de darle a Dios las primeras mazorcas de maíz o las primeras espigas de trigo o los primeros quintales de cebada, etcétera, o de frijoles, etcétera? ¿Quién me garantiza que después de eso voy a tener una buena cosecha? Porque en nuestra mente, humanamente hablando, ocurre este pensamiento: bueno, si lo doy a Dios y si no, vuelvo a tener más cosecha. ¿Cuántos han batallado con él y si no? Sean honestos. Y si no, bueno, yo sé que esto le pertenece a Dios, pero si no lo uso, o si no pago esto, o si no arreglo aquello, ¿qué va a pasar? ¿Y si no tengo después? ¿Y si no me da para después? ¿Cuántos aquí creen, están seguros que Dios es fiel? Entonces, ¿por qué no actuamos de acuerdo a eso? ¿Por qué le robamos lo que le pertenece a Dios? Por eso dije, no se trata de ver quién es el Acán que está a la par nuestra. Se trata de reconocer, bueno, ya me quitaron la imagen. Se trata de reconocer que hay un poquito de Acán en cada uno de nosotros. El factor Acán le roba la gloria a Dios.